Vale, bueno, de todas formas, yo quiero pensar, ¿no?, que hay muchas personas oyendo este podcast que nos van a decir que todavía no hemos terminado de responder un poco a la cuestión más evidente, que es la de, bueno, pero es que El Señor de los Anillos no está escrito con ninguno de estos conceptos que hemos lanzado de manera explícita. Hemos explicado por qué, ¿no? El hecho de la libre aplicabilidad y que Tolkien pues, crea este espejo donde una persona se puede mirar, tenga la creencia que tenga. Yo quiero avanzar otra tesis más, que esta es un poco mi propia hipótesis. Si fuera a escribir yo un libro sobre El Señor de los Anillos, que es la siguiente. Y creo que es evidente, pero la gente no suele tenerla en cuenta. Tolkien se pasa la mayor parte de su vida como filólogo estudiando la literatura germánica medieval. Sobre todo era su gran pasión, su gran devoción. Literatura germánica medieval, me refiero concretamente a los textos que se escriben en inglés antiguo, en inglés medieval, los textos más tempranos que tenemos en la lengua inglesa, y también a los textos en nórdico antiguo, ¿no?, que es esta lengua que es la lengua que hablaban los vikingos, por así decir, en la época de la gran expansión de estos pueblecitos que había en Noruega, ¿no?, que primero se instalan en Islandia, todas las costas del norte de las Islas Británicas, Francia, el Mediterráneo, llegan a Rusia, o sea, están por todos lados, ¿no?, los vikingos. Y entonces eso da lugar a esta literatura que se conserva. Y lo digo esto un poco por lo siguiente, ¿no? Las literaturas germánicas que Tolkien estudia son literaturas paganas. Es decir, son literaturas, como has dicho antes, precristianas, que es un poco la clave interpretativa que yo defendería. Si podemos decir que El Señor de los Anillos no es una obra explícitamente católica, diría yo, por lo menos es porque es una obra precristiana. ¿Y esto qué significa? Que Tolkien, ya que está la conexión que me parece muy interesante, Tolkien vive en una época que mucha gente ha denominado pues, una época postcristiana, donde pues, los grandes antiguas naciones, ¿no?, que se hubieran considerado cristianas, Inglaterra, donde vivía Tolkien, pero bueno, la gran parte de Europa, podríamos decir, ya llevaba varios siglos, por lo menos desde el siglo XVIII, intentando salirse, ¿no?, de esa especie de caja de cristianismo y dejarlo atrás, etc. Y entonces lo curioso es que en una época en la que mucha gente empieza a cuestionarse, vale, si ya no queremos ser cristianos, ¿cómo podríamos volver al antes del cristianismo? Cuando surge la filología en el siglo XIX, me refiero, lo que hacen las grandes naciones filológicas de la época, ¿no? Pues Alemania, por ejemplo, Inglaterra, empiezan a investigar sus literaturas nacionales primitivas, previas a la llegada del cristianismo, intentar reconstruir todo lo posible de cómo era esta nación antes de la propagación del evangelio. Muchas veces con intereses, como tú dices, deliberadamente pues de subversión del cristianismo, ¿no? Y sabemos en Alemania, pues tenemos a Wagner, por ejemplo, y a muchísimos intelectuales alemanes diciendo, no, vamos a quitarnos de medio esta especie de invasión cristiana, que es algo foráneo, y vamos a reclamar la esencia germánica pura, tradicional. Y eso es algo que tiene un eco en Inglaterra también, ¿no?, en estos estudios. Y entonces Tolkien se dedica a estudiar la contrapartida de eso, ¿no?, que son las literaturas del mundo inglés, pero también un poco del mundo germánico nórdico, ¿no?, del norte de Europa, como decimos. Y aquí tenemos, al menos la única referencia que yo he encontrado, bueno, no la única, habrá más, pero una referencia muy explícita al ateísmo en Tolkien, que es una parte que te quería leer. Esto viene de la introducción. Bueno, realmente no es una introducción, pero en fin, del libro La leyenda de Sigurd y Gudrun. No sé si has oído hablar de este libro. Lo sacaron hace unos años. Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, lo edita de este gran baúl de manuscritos no publicados que tiene todavía de su padre. Y entonces es una traducción que hace Tolkien de un poema nórdico muy antiguo, de los más antiguos de hecho que se llama La Edda Mayor, y que es una colección de lo que llamaríamos mitología nórdica, mitología vikinga, ¿no? Toda la historia sobre Odín, Thor, por ejemplo, vienen un poco de esta colección de poemas. Y entonces hay una charla que da Tolkien en Oxford y que Christopher Tolkien la pone como introducción al libro, aunque no está escrita como introducción, pero Tolkien está describiendo a grandes pinceladas, por así decir, cuál era este mundo germánico medieval, ¿no?, que tanto le atraía y le interesaba. Y entonces una parte dice, hay que recordar que todavía se trata de una época pagana, ¿no?, la época que está considerando, que conserva tradiciones especiales locales aisladas desde hace mucho tiempo, una época con templos y sacerdocios, es decir, una religión más o menos organizada, ¿no?, el mundo escandinavo estamos hablando, ¿no?, e Islandia. Pero la fe ya empezaba a menguar. La mitología y todo lo que pudiera ser llamado de forma más adecuada religión ya se desintegraba sin ningún ataque directo desde el exterior, o quizás sea mejor decir, sin conquista o conversión, y sin la destrucción de templos ni organizaciones paganas. Pues la influencia de ideas extranjeras y la súbita ruptura del velo sobre el norte, provocada desde dentro, no puede descartarse. Fue un periodo especial de transición, un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, inevitablemente breve y difícil de mantener. Y aquí viene un poco la clave que me fascina de lo que dice él. Dice,
hasta cierto punto el espíritu de estos poemas, que han sido considerados como una rama del espíritu germánico común, es realmente el espíritu de una época especial. Podría llamarse una ausencia de dioses, un godlessness, que dice él en inglés, ¿no? Godless, sin Dios, pues esta época de ausencia de creencia en nada, aunque fuera en un contexto pagano. Y dice que consiste en la dependencia de uno mismo y de la voluntad indomable. No carece de significado el epíteto aplicado a personajes reales que hay en las grandes sagas nórdicas, ¿no? Se les llama Godlaus, es decir, personajes que no tienen Dios, que son sus propios dueños, ¿no? Sus propios maestros, por así decir. Y esto corresponde mucho a los héroes, los grandes héroes que aparecen en la mitología vikinga y en las sagas nórdicas que se van a escribir en Islandia un poco más adelante. Y nos dice que aunque lo asociemos un poco a los héroes, los grandes héroes godless, ¿no? Sin Dios, también se aplica un poco a la mitología propia. Dice, también se cumple el hecho de que los relatos de los dioses pueden sobrevivir a una época en que son más temas de relatos que objetos de culto. Pero se trata de una época en la que los dioses no se han sustituido por algo nuevo y siguen siendo familiares e interesantes. Tampoco se habían renunciado a festivales de sacrificios paganos, por ejemplo. El paganismo seguía siendo muy fuerte, más en Suecia que en Noruega, pero no había sufrido el desarraigo de las antiguas tradiciones locales, ¿no? Que tenían en varios templos, pero era una época donde la creencia en estos dioses se estaba desvaneciendo. Y entonces aquí hay una descripción muy interesante por parte de Tolkien de una época donde no es que simplemente sean precristianos en el sentido de tenemos una religión previa al cristianismo, sino que es una propia época en la que antes de que llegara el cristianismo ya se había desvanecido la creencia en los dioses. Sí. Y esto aparece en muchas sagas nórdicas, en muchas de las sagas que se escriben en Islandia más adelante, donde hay héroes, donde los ves rebelándose contra su destino. Por ejemplo, hay una historia, a ver si me acuerdo, de Gunnar Gunnarsson o algo así, no me acuerdo el nombre, pero en fin, es un héroe al que, bueno, tiene enemigos en Islandia, es uno de estos pequeños terratenientes que se mudan a Islandia, y entonces, bueno, se meten un montón de trifulcas y peleas con sus enemigos. Al final los enemigos consiguen exiliarlo, ¿no? Expulsarlo de su tierra, le quitan el territorio o lo que sea y le amenazan de muerte, ¿no? De si se queda aquí, pues te terminaremos de destruir tu casa y pasarte a cuchillo. Y hay una escena que es como clave, muy, muy explícita en este sentido, que él llega hasta el puerto de Islandia, donde se va a embarcar de vuelta a Noruega o lo que sea, y entonces desde lo alto de la colina se gira y ve sus territorios, sus tierras, coge el caballo, da media vuelta y vuelve, enfrentando a la muerte, sabiendo que va a morir, sabiendo que no va a ningún lado aquello. Pero él lo que quiere es precisamente morir una muerte gloriosa, ¿no? Y esto es un tema que Tolkien discutía mucho con otros intelectuales interesados en la materia del norte, ¿no? Como las llamaban ellos, como Lewis, por ejemplo, y otros autores, y veían un poco esta idea fascinante, ¿no? Que es la idea del desafío, el desprecio de la muerte, aún a sabiendas de que no hay nada que hacer. Cuando toda la esperanza se ha perdido, lo que le queda al guerrero heroico del norte, de esta mitología, es ser el dueño indómito de sí mismo. Y esto se ve muy claramente en El Señor de los Anillos, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, en los Rohirrim, sobre todo, ¿no? Cuando estamos en la batalla de los campos del Pelennor, bueno, pues consiguen romper el cerco que se le ha hecho a Gondor, ¿no? Los orcos están asediando a Gondor, etcétera, llegan los Rohirrim, pero luego pues vienen más fuerzas, ¿no? Esto se ve hasta en la película. Y entonces hay una especie de cuando gritan muerte todos, ¿no? Y se van contra el enemigo, de decir, no es una esperanza de victoria, ni de conquista, ni de nada, es simplemente enfrentar a la muerte de una manera valiente, puesto que en una época, nos dice, esto no es Tolkien, esto es otro erudito de la época de los tiempos nórdicos, ¿no? En una época en la que sabías que es muy probable que vayas a morir a espada, la mejor respuesta que te queda es la de enfrentar esa muerte a espada de una manera que hagan canciones para las generaciones venideras, ¿no? Por así decir. Y esto era un poco ese espíritu, no es pagano, realmente, no es pagano, sino que es una especie de ateísmo medieval que me parece interesantísimo, que es por lo que lo mencionaba. Y esto se refleja en Tolkien. Es decir, hay autores, por ejemplo, hay personajes, por ejemplo, Aragorn, cuando Gandalf, aquí otro spoiler, cuando Gandalf cae luchando contra el Balrog y la comunidad sale de Moria, y entonces se ponen a llorar y Boromir dice algo así como ya no queda esperanza. Y en el libro, por lo menos, Aragorn le dice, pues vamos a seguir sin esperanza. Es decir, despreciando, ¿no? Incluso todo tipo de consuelo. Esta especie de dureza de carácter, ¿no? Por así decir, que me parece a mí un reflejo directo y claro de una mitología que no es cristiana.